Buen día con todos. Soy Rolando Pepelén en la pasada Mani. Soy de la carrera de Operaciones Mineras. Hoy les vengo a explicar sobre el laboratorio de fundamentos de la mecánica de fluidos que tengo como objetivo decir los principios de Arquímedes, la densidad aparente, mezclas y efectos térmicos en escenarios reales de la minería utilizando el PTC Machine Prime para el cálculo de precisión. Vamos con la pregunta 6, que nos dice una tolva cónica de 2 metros de diámetro superior y 3 metros de altura está llena con el concentrado de zinc. El peso total del contenido es de 18.6 toneladas métricas. Determinar el volumen de la tolva. Para determinar el volumen de la tolva, vamos a hallar de la siguiente manera que ya les voy a decir ya. También nos pide la densidad aparente del concentrado, la densidad relativa del mineral que tiene densidad, del mineral puro que tiene densidad, y explicar conceptualmente por qué la densidad aparente es menor de la densidad del mineral puro, ¿no? Vamos con la primera pregunta que nos pide hallar el volumen de la tolva, que vamos a usar la fórmula de pi por radio al cuadrado por la altura sobre 3, que nos da 4.5239, y para el punto 2 vamos a ver la densidad aparente, que se halla dividiendo la masa total de 18.6 kilogramos entre el volumen de la tolva, resultando nos da 4.111.5027 kilogramos sobre metros cúbicos. También vamos a hablar de la densidad relativa, calculando la DR, comparando nuestra densidad aparente con el mineral puro. Esto dándonos una respuesta de 1.0028. Y vamos a dar una breve explicación de la densidad aparente es menor que la del mineral puro porque al estar el concentrado de forma de granos o en polvo dentro de la tolva existen espacios vacíos entre las partículas, mientras que la densidad pura solo mide el sodio compactado. La densidad aparente incluye el volumen de estos huecos, lo que reduce el valor final de la mezcla de mineral más el aire. Vamos con la pregunta 7, que nos pide el método de desplazamiento para el mineral irregular, que dice: un geólogo determina la densidad de una muestra irregular de mineral de hierro usando el método de desplazamiento de agua. La masa de la muestra es del aire de 3.24 kilogramos y sumergida al agua aparenta pesar 2.18 kilogramos. Nos pide calcular el volumen de la muestra mediante el principio de Arquímedes, la velocidad del mineral, la gravedad específica. Si el mineral fuera hematita pura, ¿cuál sería el porcentaje de pureza aproximado? Vamos con la resolución, con la pregunta 1, que nos pide hallar el volumen. El volumen, eh, para, para una muestra irregular usaremos el desplazamiento de agua. La masa, el aire, es de 3.24 y sumergida es de 2.18 kilogramos. El volumen se calcula con la diferencia de masas dividida por la densidad del agua. Resultado nos da 0.001 metros cúbicos. Ahora vamos con el punto 2 y el punto 3, que es casi lo mismo, que nos pide la densidad y el GCI. Esto nos da una densidad de 3056.6 kilogramos sobre metros cúbicos y una gravedad específica de 3.056 respecto al agua, ¿no? Y vamos con el punto 4, que nos dice las purezas y limitaciones. Si la hematita pura, acá está, si la hematita pura tiene 5.260 kilogramos sobre metros cúbicos, muestra tiene un porcentaje de 58.11% de pureza. Las limitaciones de este método incluyen errores si la muestra es porosa, absorbe el agua y si hay burbujas en el agua adheridas, lo que altera el volumen desplazado, ¿no?
Vamos con la pregunta número 8, que dice mezcla de reactivos en flotación. Es una planta concentradora. Se prepara dos soluciones, solución A y solución B. En la solución A está el colector, la gravedad específica, y en solución B está el espumante, la gravedad específica. Ambas se determinan completamente sin contracción de volumen. Nos pide determinar la masa total de la mezcla, la densidad de la mezcla en kilogramos sobre metros cúbicos, la gravedad específica resultante de la mezcla, si, y también nos pide si se adquiere 500 litros de mezcla con gravedad específica de 1.505, ¿qué proporción volumétrica de A a B se debe usar? Resolver mediante sistema de ecuaciones en Mashcat. Vamos con el primer problema que nos, que nos dijo la masa y mezclas. El total, la masa y mezcla, ¿no? Mezclamos dos soluciones. A, GC, GC es igual a 0.95. B, GC es igual a 1.12. La masa total es de 2.494 kilogramos. Y la densidad resultante de la masa es de 9.900, no es 997.6 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿no? Y como un GC que nos dice que nos da una respuesta de 0.9976, ¿no? Para el punto 4 del sistema de ecuación en Mashcat, aquí utilizaremos el potencial de Mashcat, planteamos el sistema de las ecuaciones, un pare, una para el volumen total, que es x más y, es igual a 0.5, y otra parte de la densidad deseada de 1.05. El programa resuelve lo que necesitamos, ¿no? Que, nos, que tenemos 41.2% de solución en A y de 58.8 de solución en B, ¿no? Vamos con el problema número 9, que nos dice el efecto de temperatura de aceite hidráulico. Un aceite hidráulico para maquinaria minera se tiene una densidad de 880 kilogramos sobre metros cúbicos a 20 grados. Su coeficiente de expansión volumétrica es beta es igual a 7.2 por 10, ¿no? Nos pide calcular la densidad del aceite en 65 grados la, con una operación en mina a tajo abierto, la variación porcentual del peso específico entre ambas temperaturas, el volumen que ocuparán 2000 kilogramos de aceite en 65 grados. También nos pide discutir las implicaciones operativas de este cálculo de densidad en sistemas hidráulicos de equipos mineros, camiones de agarreo, palas hidráulicas, ¿no? Vamos con la primera solución, el punto 1, que nos pide la densidad a 65 grados. El aceite a 20 grados tiene 880 kilogramos metros cúbicos, usando el coeficiente de expansión que es B es igual a 7.2 por 10 elevado a la menos 4. Calculamos la nueva densidad a 65 mediante la fórmula de expansión volumétrica, obteniendo el resultado de 852.3828 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿no? El punto 2 y 3, que es la variación y el volumen, esto presenta una disminución de 4.1383% de 1383 por ciento a esta temperatura, ¿no? Y una temperatura de 2000 kilogramos de aceite comparando ocupará un mayor volumen que nos da una respuesta de 2.3464 metros cúbicos, ¿no? El aumento
de temperatura de 20 grados a 65 grados provoca una expansión de 3,14% en la operación minera. Esto requiere un monitoreo estricto de los niveles de tanque para evitar derrames en una revisión de una viscosidad para asegurar que las bombas de las palas mantengan la presión necesaria para excavar material pesado. Vamos con el problema 10, que es Suri multicomponente de tubería de transporte. Una tubería transporta un Suri compuesto por 45% de peso partículas mineral, 50% de peso de agua, el 5%, el 5% en peso de aditivos químicos, el flujo básico, el flujo másico total es de 120 toneladas por hora, ¿no? Sobre hora. Hay que determinar la densidad efectiva del Suri usando la siguiente fórmula: el peso específico del Suri en la caudal volumétrico. Si la tubería del diámetro interno de 2,5 m, este, también calcular la velocidad promedio del flujo, ¿no? Y el desafío es: si la temperatura aumenta, la densidad del agua disminuye el 2%, cómo afecta la densidad del Suri, calcular el nuevo valor y analizar la sensibilidad, ¿no? Vamos a ver, ahí. Vamos con la primera resolución, la primera, la 1 y la 2, que es la densidad y la efectividad. Analizando una pulpa de 45% de mineral y 50% de agua y 5% de aditivos, usando la fórmula de la suma de fracciones de peso entre densidad, obtenemos que la densidad efectiva es de 1481,2450 kilogramos sobre metros cúbicos y el peso específico es de 29,9853 kN sobre metros cúbicos, ¿no? Vamos con el punto 3 y 4, que nos pide el caudal y la velocidad. Para un flujo de 120 toneladas sobre hora, el caudal es de 81,01 metros cúbicos por hora, ¿no? Sobre hora. En la tubería de 250, la velocidad promedio es de 0,4584 metros, ¿no? También, también hay que añadir que la velocidad está en el promedio que se establece, ¿no? En el punto 5, el desafío de la temperatura: si el agua pierde 2% de densidad, 2% de densidad por el calor, ¿no? Que nos dice acá. eh, sí, acá dice que disminuye 2%. Ya, si el agua disminuye el 2% de densidad del Suri, baja a 1459,19 aproximadamente kilogramos sobre metros cúbicos. Esta reducción es la reducción del 1,49, 1,49, que eso significa que porque el agua es el componente mayoritario al 50%, lo que obligaría a ajustar la potencia de las bombas para mantener el transporte de sólidos, ¿no? Y bueno, la densidad del Suri bajó en 1481,26 a 1459,21 kilogramos sobre metros cúbicos, una reducción que es aproximadamente de 1,49%, ¿no? Al ser el agua componente con mayor fracción de peso, que es casi el 50%, su cambio afecta significativamente la densidad total. Esto obliga a las bombas a trabajar a una velocidad distinta para mantener el mismo flujo básico del mineral, ¿no? Y decirles que a lo largo de estas preguntas hemos visto las variables de cómo la temperatura y la composición de mezclas cómo afectan
las propiedades críticas de los fluidos de la industria minera.